planteamientos de los que se han hecho a lo largo del día, pues yo solo los voy a confirmar, pero se los voy a confirmar con una serie de observaciones que hemos hecho en el Instituto de Justicia Procesal Penal a lo largo de los últimos años, desde el inicio de implementación de la reforma al sistema de justicia penal en México. ¿Por qué me interesa el tema de defensa? Creo que uno de los problemas que tenía o tiene el sistema todavía vigente, inquisitivo o mixto, es que la defensa pues siempre estuvo relegada en su papel y en su rol. Y una de las cosas que se intentó con el nuevo sistema de justicia penal es justamente a través de este principio de igualdad de armas, pues darle el papel y el rol que le correspondía en un sistema penal democrático. ¿Y por qué importa la defensa para un sistema penal democrático? Porque es el elemento que le da esa característica, ¿no? Es el que va a hacer que la autoridad que tiene ese poder de castigo, que es el Ministerio Público, el Estado, haga bien su trabajo. Esto suponiendo que la defensa, evidentemente, hace bien su trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, estamos en un momento, como ya se decía hoy en la mañana, de una especie de segunda transición en este sistema, digamos, este impulso que le han dado la voluntad política que sí se tuvo hace más o menos 3 años con el cambio de gobierno para que el sistema penal se implementara sí o sí. Y eso pues trajo consigo muchas leyes que tienen un impacto directo en el proceso penal y sin duda en el trabajo que hacen las defensas penales, no solo las públicas, sino la defensa penal en general. Es el día todavía que no sabemos o no está clara cuál es el impacto, por ejemplo, de la ley de víctimas con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay incluso lenguajes diversos que no corresponden, por ejemplo, desde la ley de víctimas con lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Ustedes todavía pueden ver en algún artículo por ahí como todavía se habla de la garantía de la reparación del daño cuando entendemos que eso ya no existe en el nuevo sistema de justicia penal. Eso como ejemplo, ¿no? Las leyes nacionales, la de adolescentes, la de ejecución penal que están pendientes y por supuesto las que se están discutiendo, una por ejemplo el tema de la ley general sobre tortura, que también tendría que corresponder con el procedimiento penal, pues además tiene un capítulo de exclusión de la prueba y hay personas que dentro de los que procesalistas que han estado involucrados en las discusiones del Código Nacional no necesariamente han estado involucrados en la discusión de la ley contra la tortura. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de estos años de observaciones que hemos hecho, la siguiente, por favor. A lo largo de nuestra creación, antes de nuestra creación como organización de la sociedad civil y después, una de las cosas que hicimos fue un estudio de defensa penal efectiva en América Latina que tiene un capítulo México, donde aplicamos la metodología que se utilizó en 2 estudios anteriores en Europa Occidental y en Europa del Este. Y después de aplicar esta metodología en México, en donde estudiamos hace ya 4 años lo que estaba pasando o lo que iba pasando en Baja California, en el distrito de Mexicali, en la defensa, en cuanto a defensa penal en el sistema acusatorio, y en ese tiempo en el Distrito Federal, donde todavía no existía el sistema de justicia penal, encontramos pues hallazgos interesantes que con el tiempo, digamos hasta hoy en día, les puedo compartir que hemos ido confirmando algunos de estos hallazgos conforme hemos ido observando más y más estados en cuanto al comportamiento que se da en las audiencias públicas. Una de las metodologías que aplicamos periódicamente es justamente eso, ir, sentarnos en las audiencias y en particular verificar qué es lo que está pasando con la prisión preventiva. Uno de los temas que hemos visto y que encontramos con este estudio, que encontramos como factores positivos, fueron pues un marco normativo con estándares altos de defensa penal. Claro, eso si no consideráramos que desde la construcción misma del sistema de justicia penal tenemos una disposición que exige a los jueces dictar una prisión preventiva oficiosa y que por supuesto eso contraviene el principio de contradicción que rige el sistema. Es decir, en ese marco donde existe una prisión preventiva oficiosa, pues no existe la posibilidad de contradicción para la defensa, lo cual pues va a afectar justamente esa capacidad de ser efectiva. Ese es un problema, pero en general la verdad es que hay un desarrollo de los derechos de las personas que son acusadas de un delito pues bastante con estándares altos. La presencia de los jueces en la audiencia, ustedes pensarían que es una verdad de perogrullo, pero también saben que pues en el sistema mixto no siempre están,
de hecho en la mayoría de los casos no siempre estaban, y esto ha sido efectivo porque en el caso de la defensa y en el sistema acusatorio tienen ahora la capacidad de controlar mejor la calidad de la defensa. Hay jueces incluso que al inicio del sistema se atrevieron a declarar abandono de la defensa cuando un abogado no estaba haciendo bien su trabajo. Eso era importante, el Código Nacional lo ha limitado un poco, pero digamos el juez todavía tiene en ese marco, no se atreven tanto, pero tienen todavía esa capacidad de estar controlando esa calidad de la defensa. La publicidad de las audiencias ayuda sin duda justamente por este aspecto de transparencia que se mencionaba en la ponencia anterior. Nos ayuda a ver cómo se están comportando las partes y nos ayuda justamente a verificar quién está haciendo bien su trabajo y quién no. Y esto sin duda aplica para la defensa y para la fiscalía, por supuesto para los jueces. La introducción de alternativas a la prisión preventiva más allá de la tradicional libertad provisional bajo caución, sin duda fue una cosa que ayudó mucho a la defensa penal, porque cuando no se trata de prisión preventiva oficiosa, siempre hay posibilidad de pelear una medida menos restrictiva para las personas acusadas. Y la disminución de los tiempos para procesar a una persona es uno de los factores positivos que encontramos en esta investigación. Ahora, encontramos muchos pendientes. Retos en la transmisión efectiva de información sobre derechos. La información es fundamental para la defensa de una persona. La información desde el inicio es lo que permite generar una estrategia adecuada de defensa. Y esa información no se da adecuadamente por muchas razones. Sí se da de manera formalista, es decir, desde la policía que saca su listita de derechos y le dice a la persona, usted tiene derecho, posiblemente solo le leen el 20 constitucional. Cuando lo llevan con el Ministerio Público, igual le leen sus derechos. Cuando llega el defensor, igual le lee sus derechos. Cuando llega con el juez, igual le lee sus derechos. Pero hay poco entendimiento de la persona qué significa eso. ¿Por qué? Por la forma en la que la transmite. Es decir, no existe un lenguaje que nosotros llamamos democrático dentro del sistema de justicia que permite que las personas entiendan lo que está pasando adecuadamente. Otro tema que vimos y que eso realmente es muy preocupante, sobre todo cuando ustedes piensan en esta norma que pues sigue o está ahí en peligro de ser aprobada, que ya mencionaba Carlos de la Rosa de CIDAC. La práctica cotidiana y de tratos crueles, inhumanos y degradantes es generalizada, sí es constante en el sistema. Y cuando ustedes piensan que eso ya existe, independientemente del sistema que se aplique, el sistema penal que se aplique, y lo ponemos además en una norma que además podría legalizar, digamos, las paseaditas como le hemos puesto quienes estamos peleando, ¿no? contra estas contrarreformas realmente, pues entonces se vuelve un factor muy preocupante. Cuando hicimos este estudio de defensa penal, todos los defensores que entrevistamos para este estudio se quejaban de eso. Y no hay manera de revertir una confesión que es obtenida bajo tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el proceso, a pesar de que después la persona se desdiga en el proceso y alegue tortura. Se puede y el remedio se da, si es que se da, hasta el amparo, pero mientras tanto la persona tiene que pasar por el proceso penal. Ese es un gran problema y un pendiente que tenemos muy fuerte para efectos de la defensa. El uso excesivo de la prisión preventiva, y aquí voy a pedir que pasen a la siguiente diapositiva, por favor, porque desde 2012 una de las cosas que empezamos a observar en los estados es que no era cierto eso de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Nosotros medimos excepcionalidad de una manera diferente, no por cuántas personas están en prisión con respecto a las que están condenadas, sino de cuántas personas son enviadas a prisión preventiva una vez que su caso es judicializado en relación con las personas que son enviados digamos, en libertad bajo una medida cautelar. Ya en estas son, son datos aquí de 2012, 2013 en Morelos, y ustedes pueden ver que si juntan la prisión preventiva oficiosa, es decir, otra vez vemos el impacto de esta medida, con la prisión preventiva que sí se discute, más o menos aproximadamente más del 60% de personas se van a prisión preventiva. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en Baja California, también lo medimos y era igual casi el 70%, y en el Estado de México, que por cierto no tienen datos porque
no registran, o sea, básicamente. Es que sí fuimos, o sea, se los pedimos transparencia y nos dijeron, no, vengan a nuestros archivos, y cuando fuimos a sus archivos dijeron, sí, no los tenemos. Entonces, ese es un problema. Pero observamos audiencias. Solo 18 pudimos observar, pero en esas 18, 12, la prisión preventiva fue la medida cautelar impuesta. Y además, de los 18 casos que observamos, en 12 casos se argumentó la oficiosidad de la prisión preventiva. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque en el Estado de México, el argumento de medios violentos, que ustedes saben que es un argumento que está en el artículo 19 constitucional, el delito cometido con medios violentos es de prisión preventiva oficiosa, pues en el Estado de México es el argumento más utilizado. ¿Por qué? Porque para ellos, o el tribunal, o los tribunales, los jueces interpretan medios violentos como decirle una mala palabra a la persona mientras comete el delito. Eso es violento. Entonces, todo se vuelve prisión preventiva oficiosa. Y esto me lleva a un pendiente más, que es un problema también que se refleja perfectamente en la labor que puede hacer la defensa de manera efectiva. No tenemos un criterio, no existen criterios, y quizá deberíamos de pensar ya en esta construcción jurisprudencial sobre qué significa medio violento. El Código Nacional sí nos trae una norma que va a ser quizá uniforme, un procedimiento, pero los tribunales locales tienen sus propias interpretaciones y válidamente pueden interpretar el código. O sea, nadie ha dicho que el código va a aplicar así. Los jueces también están para interpretarlo. El problema es que hay interpretaciones como estas que van a afectar directamente la labor de la defensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una medida como la prisión preventiva oficiosa, el efecto que causa son dos cosas. Uno, la Fiscalía ya no se encarga de, o no se preocupa por dar los argumentos y prepararse para probar la necesidad de cautela para que una persona esté en prisión preventiva, y cuando el juez no abre a debate la medida cautelar, la defensa muy cómodamente dice, pues no tengo nada que hacer. Entonces sí hemos observado también a través de diferentes observaciones de audiencias, valga la redundancia, que cuando la defensa es más activa obtiene mejores resultados, pero si todo se da dentro del marco de la audiencia para que esto no sea así, la defensa también se vuelve floja y termina subsidiando la labor del Ministerio Público, que termina por no hacer bien su trabajo tampoco. Ya por último, porque sé que quedan poquitos minutos y no quisiera dejar de pasarles esto, una de las trabajos que realizamos con base en este estudio de defensa penal que les contaba es una conferencia que hicimos en noviembre del año pasado, y quisiera pasarles un video para que ustedes vean las conclusiones a las que llegaron los abogados que estuvieron en esta conferencia, y que son abogados privados, defensores públicos, académicos, gente de sociedad civil, y ustedes ahí se los dejo como conclusión de esta intervención. Puedo hacer un doblaje. Es que lo primero es importante. La regresa, ¿no? Sí. Como en el cine. Yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir. La perspectiva para analizar la fortaleza del sistema de garantías es la perspectiva de aquella persona concreta que está sometida al proceso. Todo el esfuerzo del sistema de garantías respecto del proceso acusatorio tiene que ver con introducir o reintroducir, como quieran ustedes, pero yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir que de reintroducir la idea de verdad, que es que el juez tiene que exigirle la verdad al acusador. Y visto del derecho de defensa, esto se clarifica. Esto se clarifica porque respecto de la verdad del hecho, yo voy a tener tres grandes bloques de manifestaciones de mi derecho a la verdad. Primero, yo tengo que tener el acceso a toda la información acerca de aquello por lo que me están acusando.
El derecho a contravenir, el derecho a contradecir, el derecho a contraexaminar, el derecho a controlar es el núcleo, el segundo núcleo básico. La tercera gran manifestación de esto es, bueno, deme toda la información, déjeme contravenir toda esta información, y mientras yo hago esto, no me trate como culpable. Y es que no se ha entendido que cuando la Constitución habla de defensa técnica, se habla de garantizar un derecho a un abogado eficaz. La presunción de inocencia en los hechos, en la aplicación de los casos, no ha sido algo que verdaderamente se materialice. Tenemos muchos operadores en el Poder Judicial que no están entendiendo el lenguaje del sistema acusatorio. Los vicios están, pero mientras uno no los exponga y no los combata y no exponga estas cosas públicamente, que digan, no se van a terminar. De la detención ilegal y arbitraria, que es la puerta para cometer actos de tortura, que es la puerta para desaparecer forzadamente a las personas. Hablo también, desde luego, de la producción de prueba dentro de este lapso en el que se cometen estas violaciones, de incomunicación, de retención, muchas veces en instalaciones militares, en instalaciones de la Secretaría de Marina, incluso desde luego en casas de seguridad, hasta en las propias agencias del Ministerio Público. ¿Por qué no tenemos nada de precedentes que nos orienten sobre cuál tiene que ser la relación del abogado con las personas a quienes representa? Es difícil en este momento pensar en mecanismos de evaluación del desempeño de la Defensoría Pública. Tenemos la idea de que podríamos empezar a evaluar a las defensorías si tomamos en cuenta 4 cosas. La primera es autonomía, ver qué tanto tiene autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera. La segunda es que haya efectivamente ya un servicio profesional de carrera, que pueda tener capacitación, estímulos, escalafón, ¿no? Todo lo que requiere un servicio profesional de carrera. La siguiente es que haya efectivamente una defensa letrada, que quien lleva la defensa no solamente sea abogado, sino que sea un perito en el tema de proceso penal acusatorio oral. Y la última sería evaluar qué tanto el defensor público puede cumplir con la función de representación. Gran parte de los problemas a veces de la defensa penal no está en la capacitación, no está ni siquiera en la cantidad de trabajo, sino en un poco manejo adecuado de la gestión del caso y la gestión en el sistema penal. Nosotros aplicamos la fórmula 20 más 17. El artículo 20 de la Constitución Federal establece que la defensa tiene que ser adecuada, pero el artículo 17 establece que la defensa pública, además de adecuada, tiene que ser de calidad. Y para ser de calidad tiene que ser evaluable, medible, bajo algún tipo de instrumentos. El ejercicio profesional de la abogacía incide de manera muy importante en el acceso a la justicia de todas las personas. Me parece que en el tema del ejercicio de la profesión y el control ético, el control tiene que estar fuera de las manos del Estado. Sin organizaciones intermedias que supervisen el desempeño ético de la abogacía, no habrá jamás una razonable tranquilidad para el usuario de los servicios jurídicos de que el abogado a que se contrata se va a portar bien, y que si no se porta bien, habrá consecuencias. Los retos, diría yo, están básicamente en el criterio de cuál es la defensa material. ¿Cómo entender la defensa material? ¿Qué pasa cuando un quejoso llega y nos alega que se le venció un término a su defensor o que estuvo pasivo todo el tiempo? Y me parece que hoy la sala no tiene un estándar todavía, pero que sí existe un ánimo de crearlo. Seguimos peleando un poco con el principio de inmediatez procesal, ¿no? Y en el caso concretamente de México, podemos criticar que este sistema de justicia que se revolucionó con la reforma de 2008, pues tiene un impacto y una merma muy significativa con la política de seguridad. Sí hay ya jurisprudencia gracias a algunos casos en la Suprema Corte sobre lo que tiene que ver con el derecho a la defensa en pueblos indígenas, derechos lingüísticos, que exista un intérprete, que exista un traductor, hay diferencia entre ambas, que exista también peritajes, que existan peritajes antropológicos, culturales, etc. La participación de los estudiantes de Derecho en la construcción de un sistema de defensa integral me parece indispensable en este país. Muchas veces hacemos mucho
asesorando adecuadamente a una persona, aunque no interpongamos un amparo, aunque no nos nombremos defensores, aunque no seamos personas de confianza. Simplemente decir la verdad a las personas les ahorra años de sufrimiento. Pues esa sería mi conclusión en realidad. Como ustedes ven, en realidad hay muchos pendientes todavía que atender desde todos los ámbitos y desde todos los actores que estamos en el sistema de justicia penal. Yo creo que hay que pensar en un sistema mucho más amplio de asesoría jurídica gratuita que vaya más allá de las defensorías públicas, porque muchos lo están haciendo, pero está totalmente desarticulado y sin duda uno de los grandes problemas es la reglamentación de la profesión jurídica. Así que con esto termino. Gracias. Me parece que hay que hacer un balance, ¿no? Como se está haciendo en esta mesa, pero que además el balance sea tan fuerte como para instar a que los políticos tomen en serio esta gran reforma de justicia, para que los ciudadanos la podamos comprender y para que realmente avancemos. Como bien se ha dicho aquí, bueno, pues realmente lo que se iniciará dentro de un mes, ¿no? Y los avances que ha habido son importantes, pero lo que falta por hacer es mucho. Y si nos vamos al tema de la policía, no debemos de olvidar que además de la reforma que se hizo al sistema de justicia en el 2009, también en el 2008 también hubo una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en esta reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública fue una reforma enorme, ¿no? Y que rige actualmente lo que deberían de ser los estándares del desarrollo policial. En materia de seguridad pública, los cambios fueron tan trascendentes, ¿no? Que el nuevo sistema lo que crea es que todos, tanto estados como municipios, tengan una nueva forma de actuar con respecto a temas de seguridad, así como se supone que armonizar todas las legislaciones estatales. Se establecieron las bases del desarrollo policial, ¿no? Se estableció que debía de haber un solo sistema de profesionalización de carrera policial, que debería de haber un solo sistema de profesionalización, de certificación y de régimen disciplinario. Y esa ley entró en vigor en 2009, ¿no? Y simplemente al día de hoy hay estados que no lo cumplen, o no hay estados que ni siquiera tienen la normatividad adecuada a lo que es la ley que rige las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se reguló en esta misma ley la existencia del manejo de datos en materia de seguridad, y a lo que se le dio más impulso, por alguna razón se pensó que era lo más importante, o se pensó en el sexenio pasado que era para lo que alcanzaba, fue el tema de control de confianza, ¿no? Pero ni siquiera a los exámenes, a los 3 exámenes que se requieren, ¿no? Porque la gente piensa que solamente es control de confianza y que no hay otro examen. No, pues está el de control de confianza, está los exámenes de desarrollo, de desempeño, ¿no? Y estos exámenes en algunos estados ni siquiera se hacen. Se logró en alguna medida, ¿no?, la depuración de las instituciones de policía. Sin embargo, también se creó una idea errónea de lo que es el control de confianza, ¿no? Pensando, hay policías que nos dicen, es que el examen de control de confianza no toma en cuenta nuestra labor durante todos los años que hemos laborado. Bueno, pues porque no es para eso, ¿no? El control de confianza simplemente es una fotografía del momento. También se preveía en esta reforma constitucional que se establecieran sistemas complementarios de seguridad social, precisamente para compensar la eliminación del derecho a la reinstalación, ¿no? Y sin embargo estos sistemas no se crearon. Entonces, si bien la ley que rige las bases es perfectible, definitivamente hay cosas que se pueden mejorar en la ley. La ley existe desde hace, que son 8 años, y sin embargo la ley no ha sido cumplida. Entonces a mí se me llama la atención cuando los políticos quieren cambiar la ley y ahora dicen que una policía única es lo que nos va a salvar a México, ¿no? Cuando ni siquiera han sido capaces en sus estados de cumplir con lo que dice la ley. Y tampoco hay sanciones, ¿no? Creo que ese es un error que hay en la ley, que no hay sanciones para los que incumplan. Entonces, a diferencia de las normas del nuevo sistema de justicia penal, que tuvieron un plazo de 8 años, ¿no?, pues vemos que las normas de la policía pues se tuvieron que hacer desde un inicio y que sin embargo no se han hecho. Todas estas reformas deberían de haber generado que desde entonces se pusiera atención en las facultades
investigativas de la policía, porque esta ley le dio facultades de investigación a la policía. Sin embargo, hagan de cuenta que como caminamos por diferentes carreteras, los mexicanos y nuestras instituciones, pues lo que se estaba haciendo con el nuevo sistema de justicia penal, pues no se estaba viendo en las secretarías de seguridad pública. Entonces nos alcanzó el plazo y en realidad nuestras policías pues no están formadas para realmente llevar a cabo todo lo que implica trabajar dentro del nuevo sistema de justicia penal. Entonces no hubo conciencia sobre esto. Qué bueno que el año pasado pues ya se dieron cuenta que pues siempre sí importaban las policías en el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? A partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces sí, pues salió la policía como un actor importante en el proceso, y entonces sí dijeron, bueno, pues entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Debemos decirlo, desde el 2009 se supone que ya existe un informe policial homologado, ¿no? Que nos dicen los policías cuando van los investigadores de causa en común a los estados, que 7 de cada 10 dicen que en su corporación se utiliza el sistema de policía homologado. Eso nos dijeron en 2014, en 2015 nos dijeron 8 de cada 10 dicen que sí lo hacen. Sin embargo, no es ni completo ni detallado, ni es con el policía que estuvo en presencia en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, ustedes imagínense cuando ese policía o el que se presente en el juicio, lo que va a suceder en ese juicio. Sin duda, este será, ¿no?, uno de los mayores dolores de cabeza, ya que es el primer documento que tiene que presentar la autoridad relativo al proceso penal, y este informe, pues los policías hasta el día de hoy todavía realmente no saben cómo hacerlo. Algunos ni siquiera tienen los elementos tecnológicos ni materiales para realizarlo. Me tocó estar en una reunión con secretarios de seguridad pública municipales que no saben cómo prender una computadora, menos saben cómo hacer el informe, ¿no? Entonces el reto no es menor. Hoy en día ya hay un informe, ya hay un protocolo nacional para el primer respondiente, ¿no?, que consta de cuatro partes de este protocolo. Sin embargo, no vemos que lo estén utilizando, ¿no? La buena noticia es que, a diferencia de hace 8 años, 5, 2, ahora sí se sabe, ¿no?, y sí se pretende que el policía es un actor fundamental en el nuevo sistema. Sin embargo, bueno, pues ya nos alcanzaron los transitorios, ¿no?, y en las condiciones que Causa en Común ve que nos alcanzaron, nosotros le hemos dado seguimiento al desarrollo policial durante los últimos 4 años a nivel de todas las policías estatales y a nivel de la Policía Federal. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los policías no cuentan con la infraestructura, las capacidades profesionales, las condiciones legales, y tampoco con el compromiso institucional que es necesario para cumplir con sus funciones. Entonces tampoco creemos que estén listos. Si no están listos en lo básico, ¿no?, en lo que les dijo la ley que hicieran hace 8 años, ¿por qué van a estar listos con el nuevo sistema de justicia penal? Lo que hemos visto en el estudio que hacemos es que solamente Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, el Distrito Federal, Chihuahua y Colima podrían contar con un sistema de desarrollo policial que realmente pues sea lo suficientemente robusto como para que nos den mejores resultados en esos lugares y no en todas partes. Ahora que ya se están dando la preparación para todos estos policías, ¿no?, que como ya se dijo aquí son 399,000 operativos estatales y municipales, más los 43,000 federales, ¿no?, más los miembros del ejército, más los bomberos, ¿no?, más los que vayan a estar en el lugar de los hechos. Nos parece que la capacitación es importante, pero tenemos que tener mecanismos integrales de evaluación a esta capacitación, ¿no? Ya no están diciendo que están capacitando a todos, ¿no?, que los tratan de capacitar de la mejor manera, lo cual dudo, porque si son 135 horas de capacitación, se le están dando 40, y hay policías en los estados que nos dicen que no, que a ellos les han dado 20, ¿no?, y que muchas veces toman la capacitación después de sus horas de trabajo, ¿no? Entonces ustedes imagínense un policía que estuvo 24 horas de servicio y luego lo mandan a capacitación y luego nos quejamos porque se duermen, ¿no? Entonces, pues vemos que el reto es enorme. Miren, por ejemplo, no hay evidencia que nos diga
cómo los están capacitando, ¿no? Y qué están aprendiendo estos policías, porque de lo que sí tenemos evidencia es, por ejemplo, en la gran mayoría de los estados cumple con la profesionalización inicial de sus policías, que por ley son alrededor de 822 horas. Sin embargo, después de esa capacitación inicial no tenemos idea de cómo sigue la profesionalización, porque no hay ni siquiera una tabla que nos diga Juan Pérez y Roberto López y 200 más, y los nombres tomaron la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, estos otros la tomaron en tiro, estos la tomaron en la materia que ustedes quieran. Las profesionalizaciones que van después de la capacitación inicial, nadie sabe quién las toma, cómo las toman y qué aprendieron en esto. También hemos visto, por ejemplo, la capacitación que está dando en línea el CETEC, ¿no? Y miren, de verdad, métanse a ver la capacitación. Creo que es importante ayudar a los policías a capacitarlos de cualquier manera, ¿no? Y una forma importante es a través de una capacitación virtual. Sin embargo, los estándares pedagógicos que usan en esta capacitación es deplorable. La mayoría del material disponible es de lectura, ¿no? Y yo ya veo a los policías interesadísimos y con mucho tiempo para leer, ¿no? Y cuenta con una voz de lectura, ¿no? Entonces sale un robot y les platica, que si ustedes escuchan al robot al tercer minuto mejor le bajan al sonido, ¿no? Entonces realmente resulta muy cansado escucharlo. Y además no tomaron el tiempo para hacer esta capacitación de interpretar lo que dice la ley, ¿no? Entonces es de lo más aburrido y desde nuestro punto de vista inútil hacerlo. No existe una evidencia documental, la cual ya se le hemos pedido a CETEC en varias ocasiones, de cómo están capacitando a sus policías y eso qué significa. Entonces, pues, ¿qué toca ahora hacer? Híjole, yo creo que la verdad, solamente exigir que cumplan con la ley, ¿no? Me parece que no es, o sea, no les estamos pidiendo nada extraño, nada diferente, simplemente que los secretarios de seguridad pública, los procuradores y el gobernador cumplan con lo que dice la ley, que hoy simplemente no lo están cumpliendo, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, pues que estos 4 protocolos realmente los utilicen, ¿no? Hoy está la norma jurídica, son obligatorios, ¿no? Pero no los implementan. De manera que de una forma estratégica y efectiva de atacar el problema que hay con la falta de capacitación en las policías es tomar las bases de estos protocolos y que la capacitación se haga sobre las competencias necesarias para cumplir con ellos, ¿no? El otro punto que ya decíamos, bueno, pues el tema de la evaluación, que se certifiquen las competencias adquiridas, ¿no? Ya los mandaron a evaluar, bueno, pues que alguien certifique que ya los mandaron a capacitar, que alguien certifique que lo que aprendieron sí lo aprendieron, ¿no? Porque nadie está certificando que aprendan las cosas, simplemente los mandan en masa, ¿no? Inclusive en auditorios enormes, y nadie está certificando que esto haya servido para algo. ¿Tengo tiempo todavía? Porque no lo... ¿Sí? ¿Cuántos minutos? 3 minutos. Ok. Les doy algunos datos que los pueden encontrar además en el estudio que hace Causa en Común, pero por ejemplo 2 de cada 10 policías, o sea, datos para que se den cuenta cómo está la policía, ¿no? Cuando pensamos que queremos una policía confiable, lo primero que tendríamos que pensar es, los policías pueden confiar en su institución, ¿no? O sea, los queremos que sean confiables para nosotros, bueno, pues pensemos si su lugar de trabajo es confiable para ellos. Entonces vemos que solo 2 de cada 10 policías han ascendido de grado durante el tiempo que han trabajado. 8 de cada 10 manifestaron que tal situación pues les genera insatisfacción. Solo 5 de cada 10 policías consideran que sus superiores son respetuosos con ellos. El tiempo promedio que genera el traslado de los hogares de los policías hacia las corporaciones es aproximadamente de 2 horas. 6 de cada 10 policías aceptarían otro trabajo que fuera con el mismo sueldo. 32% de los policías tienen jornadas de 12 horas, mientras que el 28% de 24 horas.
y el 29% de más de 24 horas. 7 de cada 10 policías nunca o muy pocas veces salen de su trabajo a la hora que les corresponde. Solo 5 de cada 10 policías realizan ejercicio físico de 1 a 3 veces a la semana y la mitad de ellos lo hacen en su día libre. 4 de cada 10 considera que su superior inmediato favorece a quien le cae bien. 6 de cada 10 consideran que su superior inmediato es completamente autoritario. El 51% de los policías entrevistados consideran que los procesos administrativos no son eficientes ni profesionales, que los castigos y los salarios no están apegados a la normatividad. Esto nos dice 5 de cada 10, 6 de cada 10 consideran lo mismo con respecto a sus horarios de descanso y de premios. Que no nos extrañe, ¿no? Y que no nos quejemos de la policía en su actuar cuando los gobiernos locales, ¿no? y el gobierno federal han sido omisos en cómo preparar a sus policías. Muchas gracias. Bravo.